Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a polígonos. Vamos a definir primero lo que son líneas poligonales. Las líneas poligonales son varios segmentos de recta unidos uno enseguida del otro. Y estos se pueden clasificar en abiertas o cerradas. Una línea poligonal abierta es aquella en la que los extremos no coinciden en el mismo punto. Es decir, si empezamos a trazar la línea en un punto, la terminamos de trazar en un punto diferente, como tenemos en este caso, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una línea, un segmento de línea que se une con otro, y se une con otro, y se une con otro, se une con otro, y el último, cuando se termina de trazar, no coincide con el punto donde comenzamos. Por el contrario, una línea poligonal cerrada es aquella en donde los extremos sí coinciden. Por ejemplo, si yo comienzo aquí, termino mi primer segmento de recta, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Donde termina el sexto coincide en el mismo punto donde iniciamos. Entonces, esta es una línea poligonal cerrada. ¿De acuerdo? Vamos a definir entonces ahora qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana, cerrada, compuesta por una secuencia finita de segmentos de recta o segmentos rectos consecutivos. Se encierra entonces una región del plano o una porción del plano. Entonces, por consecuencia, toda línea poligonal cerrada ya es de por sí un polígono, de acuerdo a lo que acabamos de revisar. Los segmentos de recta son llamados lados, es decir, todos estos segmentos de recta que nosotros tenemos son llamados lados del polígono. Y los puntos donde se unen o donde se cruzan esas líneas rectas se llaman vértices, es decir, los puntos de unión, como tenemos aquí un punto de unión, otro punto de unión, otro punto de unión, estos se llaman vértices. Clasificación. Los polígonos se pueden clasificar en polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Cuáles son estos? Los polígonos regulares son aquellos que cumplen dos condiciones. Todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos también son iguales. Debe de cumplir las dos condiciones para que sea un polígono regular. Polígonos irregulares son aquellos que no son regulares, es decir, los que no cumplen cualquiera de las dos condiciones de un polígono regular o bien ambas. Un caso muy parecido es, por ejemplo, el caso de un cuadrado y un rombo. Un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos internos iguales. Sus ángulos son de 90 grados. Un rombo puede tener sus cuatro lados iguales, pero como vimos en ejercicios anteriores, sus ángulos son diferentes, porque tenemos un ángulo agudo y dos ángulos agudos, y dos ángulos obtusos. Entonces, un rombo, aunque cumple la condición de tener todos sus lados iguales, no cumple la condición de tener todos sus ángulos iguales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del rectángulo. El rectángulo sí cumple la condición de tener sus cuatro ángulos iguales, porque sus cuatro ángulos son de 90 grados, igual que en el cuadrado. Un cuadrado y un rectángulo tienen sus ángulos internos de 90 grados, pero no cumple la condición de tener sus lados iguales, porque tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales, pero diferentes a los dos anteriores. ¿Sale? Entonces, un polígono regular cumple ambas condiciones, tiene todos sus lados iguales, pero tiene también todos sus ángulos internos iguales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces el ejemplo de un polígono regular, un hexágono, uno de 6 lados y otro de 6 lados. Los dos son hexágonos porque tienen 6 lados, ¿sale? Pero en este caso vemos que todos los lados son, o todos los lados miden L mayúscula, ahí está, y todos sus ángulos miden 120 grados. En el caso del polígono irregular, sus lados miden distancias diferentes. Tenemos L1, L2, L3, L4 y L5. Son lados diferentes y ángulos también diferentes. ¿De acuerdo? También existe otra clasificación que divide a los polígonos en cóncavos y convexos. ¿Cuáles son estos? Los polígonos también pueden ser cóncavos, que son aquellos en los que uno o más de sus ángulos interiores
mide más de 180 grados. Otra característica es que al trazar líneas entre sus vértices llamadas diagonales, uno o más de estas diagonales quedan fuera del polígono. Vamos a ver, por ejemplo, un polígono cóncavo. Vemos que este ángulo, si se fijan, es como una porción que entra dentro de la figura, ¿sí? Y entonces este ángulo, pues evidentemente es mayor a 180 grados, ¿no? Es como, no sé, yo le calculo que más de 270 grados. Entonces este es un ángulo mayor a 180 grados. Yo siempre, para recordarlo, siempre digo a mis alumnos que es cóncavo porque es como si yo cavara un hueco. Cóncavo como si yo cavé un hueco acá, ¿sale? La otra me dice que entonces las líneas que pueden ser trazadas entre vértices, por ejemplo, recuérdense que vértices es el punto donde se unen dos lados. Entonces este vértice, yo trazo una línea con este vértice y queda dentro de la figura. Trazo otra con este punto y queda dentro de la figura, pero si yo trazo entre este vértice y entre este otro vértice, pues la diagonal queda fuera del polígono. Los polígonos convexos, como los tenemos aquí, son aquellos en los que todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Y efectivamente no vemos que estos que tenemos aquí y este son agudos y estos dos son obtusos, pero ambos son menores a 180 grados. A su vez, todas las diagonales que se pueden trazar entre vértices quedan dentro del polígono. Entonces, todos los polígonos regulares, por consecuencia, son convexos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la diagonal y queda dentro del polígono. Ahora, vamos con los nombres de los polígonos. Los polígonos reciben su nombre de acuerdo al número de lados que tienen. El número de lados de un polígono se representa con la letra n. Es importante recordar que la famosa letra n en los polígonos representa a la cantidad de lados o vértices, porque recuérdense que un polígono tiene igual número de lados que igual número de vértices. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros pensamos en un cuadrado, pues un cuadrado tiene 4 lados, pero también tiene 4 esquinas, ¿no? Un triángulo tiene 3 lados y tiene 3 vértices o 3 esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor de n no solo representa los lados, sino también al número de vértices que tiene. Bien, vamos a ver cuáles son los nombres. La primera figura plana que yo les había comentado desde que revisamos los triángulos, pues era el triángulo. Yo les había dicho que era la figura más simple. Incluso les había yo dicho que el triángulo es a la geometría lo que el número 1 es a la aritmética. Es la figura más simple, como el 1 es el número más simple, y todos están formados por una suma de unos. Cualquier otro número que pensemos está formado por una suma de unos. De la misma manera, entonces, toda figura plana está formada por una serie de triángulos, o puede ser dividido en una serie de triángulos, en una cantidad finita de triángulos. Bien, entonces la primera figura plana que aparece en este caso es el triángulo o trígono. Tiene 3 lados. Después siguen los cuadriláteros o tetrágonos. Uno de esos cuadriláteros pues es el cuadrado, ¿no? De la misma manera que tenemos un triángulo, el que tiene lados iguales pues sería el triángulo equilátero, ¿vale? El cuadrilátero que tiene 4 lados iguales pues es el cuadrado, como lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces la figura de 3 lados es el triángulo o el trígono. El que es regular es el triángulo equilátero, y el que sería irregular sería cualquier otro triángulo, por ejemplo un triángulo rectángulo, obtusángulo o acutángulo. ¿Sale? Bien, tenemos los cuadriláteros o tetrágonos. De ellos el regular será el cuadrado y todos los demás pueden ser todos los demás que se nos ocurran, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, pues puede ser por ejemplo el cuadrado, el trapecio, el rombo, o cualquier trapezoides o cualquier otra figura que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos el de 5 lados, pues será el pentágono, el cual conocemos al polígono regular tradicional, que es el pentágono, pero todo aquel otro que tenga 5 lados también es un pentágono, ¿vale? Y así pues seguimos con el hexágono, que es el de 6, el heptágono, que es de 7, el octágono de 8, el nonágono o eneágono, lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura o en Google, así que pues recibe los dos nombres, o lo pueden identificar con los dos nombres, y es el de 9 lados, ¿no? El decágono, pues deca, que significa 10 lados. El de 11 es el endecágono, el 12 es el dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetradecágono, 15 pentadecágono, 16 el hexadecágono, el 17 el
el heptadecágono, el 18 el octadecágono, el 19 el de 19 lados en el eneadecágono, el de 20 lados pues sería el icoságono, y pues ya vienen los de 10 en 10, ¿no? Que sería el de 30 tricontágono, 40 tetracontágono, 50 pentacontágono, 60 hexacontágono, 70 heptacontágono, 80 octacontágono, 90 eneacontágono, de 100 hectágono, el de 1000 el chiliágono, el de 10.000 miriágono, y bueno, ya está, ahí lo dejamos, ¿no? Todavía hay más, pero pues ya con eso creo que son más que suficientes, ¿no? Por ejemplo, una cruz tradicional como la que siempre hemos trazado, pues obviamente que tiene tres líneas que forman cada punta, y son 4 puntas, 3 por 4 me da 12, por lo tanto es un decágono, ¿no? Entonces así tenemos diferentes figuras que caen dentro de las diferentes clasificaciones según los lados de un polígono. Bien, vamos a ver ahora los elementos de un polígono. Los elementos que podemos identificar en un polígono cualquiera pues son los siguientes. Lados. Pues obviamente los lados son los segmentos de recta que forman al polígono, y tenemos aquí pues los lados, ¿no? Tradicionalmente pues están los lados, aquí está representado con rojo un segmento, uno de los segmentos que forman al polígono. Identificamos también los vértices, que son los puntos donde se intersectan los lados de un polígono. Aquí está un vértice, ¿no? Y por lo tanto tenemos igual número de vértices y de lados en un polígono. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Ahora, número de lados es la cantidad de lados o vértices que tiene un polígono y se representa con la letra n. Siempre vamos a utilizar esta letra n para representar el número de lados o de vértices. Diagonales. Diagonales son las líneas que se pueden trazar entre vértices no consecutivos de un polígono, ¿vale? ¿Por qué no se habla por qué se habla de vértices no consecutivos? Bueno, porque si yo intento trazar una diagonal sobre el vértice consecutivo, que sería este es el que sigue el consecutivo, pues ya no puedo trazar una diagonal porque ya está trazada esa línea y es un lado, ¿no? Entonces ya está trazada esa línea y es el lado. Por lo tanto ya no puede ser una diagonal, puede ser con este, puede ser con este, puede ser con este, y ya no con este porque también sería otro de los lados, ¿sale? Entonces tenemos las diagonales, son las líneas que se trazan entre vértices no consecutivos de un polígono. También podemos identificar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Bueno, pues el perímetro es la suma de los lados del polígono. Y si yo tengo la magnitud de cada uno de los lados para encontrar el perímetro, pues voy sumando las diferentes longitudes que tiene cada uno de sus lados, y al final pues la suma total será el perímetro. Área. Pues área es la medida de la superficie interior del polígono. Es decir, el área es la superficie que encierran los lados del polígono o la línea poligonal, ¿no? Esa porción de plano que queda delimitada por la línea poligonal, sería el área. Vamos a definir también el ángulo interno y el ángulo externo. Es claro que el punto en un vértice pues es el cruce donde tenemos dos líneas que se están cruzando. Si yo puedo prolongar ese lado y prolongo el otro, es decir, hago más largo su extensión más allá del vértice, pues obviamente que se van a formar 4 ángulos, como lo vimos cuando revisamos que cuando dos líneas se cruzan pues se forman 4 ángulos. De igual manera aquí, pues aunque nosotros estamos revisando dos lados, no debemos de olvidar que esos lados pues son segmentos de una recta que continúa en ambas direcciones. Entonces yo al trazar un poco más de esa línea recta, pues prolongo y me quedan estos dos segmentos de recta que se cruzan en este vértice. De ahí pues se definen dos tipos de ángulo. Este que mira hacia la figura, que es el interior, y es igualito al otro puesto por el vértice. Este y este, que son grandes, son iguales. Los otros dos iguales en el cual ninguno de ellos mira dentro de la figura, pues son lo que definimos como el ángulo exterior. Es evidente que el ángulo interior y el ángulo exterior son ángulos suplementarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que juntos suman 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un ángulo interior y un ángulo exterior. Ahora, los elementos que identificamos exclusivamente en un polígono regular son los siguientes. Primero, centro del polígono. Bien, en un polígono regular vamos a identificar un centro.
como lo tenemos aquí definido con este punto negro. Es el punto donde se cruzan las mediatrices correspondientes a los lados de un polígono. Recordemos las mediatrices. Las mediatrices quedamos que eran las líneas perpendiculares a un segmento de recta que pasan por su punto medio. Si yo trazo el punto medio, encuentro el punto medio y sobre él trazo una línea perpendicular, pues va a pasar por este punto. Igual si yo trazo aquí, pum, va a trazar por este punto, va a pasar por aquí, va a trazar por aquí. Aquí nosotros tenemos entonces una mediatriz. Vean, la mediatriz va a ser la línea perpendicular, ¿sale?, que pasa por el centro de la, y entonces esta pasaría por el centro. Entonces el centro del polígono otra vez es el punto donde se cruzan las mediatrices correspondientes a los lados de un polígono. También se le llama centro porque si yo trazo una circunferencia que tiene como radio, por eso se le llama radio a la distancia que va del centro a cualquiera de los vértices, por eso se le llama radio, porque si yo trazo una circunferencia con esta distancia, yo puedo trazar una circunferencia circunscrita al polígono, es decir, que va a tocar todos los vértices de mi polígono. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir el concepto de apotema. Apotema es la distancia que va del centro de un lado al centro del polígono. Es decir, va del centro de un lado al centro del polígono, sobre la mediatriz del lado. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la apotema, que va del centro del polígono al centro de cualquier lado. Esa es la apotema. Entonces puedo trazar la apotema hacia cualquiera de los 5 lados. Claro que sí, yo puedo trazar la apotema que sería igualita a esa apotema, es igual a esta otra, esta sería igual a esta. Entonces la apotema es una misma medida y puede ser trazada sobre cualquiera de los 5 lados o de los n lados del polígono. Ahora ya definimos entonces el radio, que es la distancia que va del centro del polígono a cualquier vértice y nos sirve para trazar una circunferencia circunscrita a mi polígono. ¿Sale? Una circunferencia circunscrita es aquella que toca por el exterior a mi figura. Ya lo habíamos visto este concepto en los triángulos. Bien. Vamos ahora a definir las diagonales de un polígono. ¿Qué son las diagonales? Bueno, son todas las líneas rectas que se pueden trazar entre los vértices no consecutivos de un polígono. Se puede calcular el número de diagonales totales en un polígono o solamente las que se pueden trazar a partir de un vértice. Y vamos a tener una fórmula para calcular ambas. Diagonales por vértice. Se calcula mediante la fórmula D es igual a n menos 3, es decir, el número de diagonales por vértice es igual al número de lados del polígono menos 3. ¿Por qué menos 3? Bueno, en la fórmula se restan 3 lados, dado que son 3 vértices sobre los cuales no se puede trazar diagonal alguna, a partir de un solo vértice. Es decir, no se puede trazar diagonal sobre el mismo vértice porque no se puede trazar diagonal sobre el mismo. Es decir, yo tengo este vértice y no puedo trazar sobre él mismo una diagonal, entonces este se quita o se elimina este vértice o se elimina un vértice porque pues no se puede trazar diagonal sobre él mismo, ¿sale? Luego, los vértices contiguos, porque ya están trazadas líneas sobre estos y son los lados. Es decir, yo ya no puedo trazar diagonales porque ya están trazados líneas directas hacia los vértices contiguos y esas líneas ya trazadas son los lados o dos de los lados del polígono. Tenemos aquí el ejemplo de un polígono de 5 lados. Aquí tenemos definido vértice y los 2 vértices contiguos. Las líneas que van del vértice a los vértices contiguos son los lados y lo único que yo puedo trazar son 2 líneas diagonales a partir de este vértice, ¿sale? En la siguiente tabla se muestran los cálculos de las diagonales por vértice para algunos polígonos regulares. Yo tengo aquí entonces algunos polígonos regulares, ¿no? Y ya vienen entonces aquí sus cálculos. Vamos a tener, yo tengo aquí el nombre del polígono, el número de lados y las diagonales por vértice. Y para el triángulo yo tengo 3 lados. ¿Cómo serán las diagonales por vértice? Pues la fórmula me dice que es el número de lados n menos 3, 3 menos 3 me da 0. Entonces en un triángulo yo no puedo trazar ninguna diagonal. En el caso de un cuadrilátero, por ejemplo puede ser un cuadrado o un rectángulo, yo calculo la cantidad de diagonales, son 4 menos 3, me da una diagonal, ¿sale? Por cada vértice. Solo puedo trazar una diagonal en cada vértice. En el pentágono, bueno, yo como lo acabo de ver aquí, tengo solamente 2 diagonales por cada vértice. Yo tengo 5 menos 3 me da 2 y ahí está el número de diagonales por vértice. Y efectivamente se verifica gráficamente. No hay otra manera de trazar otra diagonal para este vértice. Y así continuamos con cada uno de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para el hexágono, pues 6 menos 3 me da 3. Para el heptágono 7 menos 3 me da 4. Para el octágono 8 menos 3 me da 5 diagonales por vértice.
nonágono, eneágono, 9 menos 3 me da 6 diagonales por vértice, decágono son 10 menos 3 me da 7 diagonales por vértice, el eneadecágono, que es 19 menos 3 me da 16 diagonales por vértice, y por ejemplo para uno de 29, 29 menos 3 me daría 26 diagonales por vértice, para uno de 37 lados, 37 menos 3 me daría 34 diagonales por vértice, para un tetracontágono que es de 40, 40 menos 3 me daría 37 diagonales por vértice, y para uno de 73 lados, 73 menos 3 me daría 70 diagonales por vértice. Entonces es muy sencillito el cálculo del número de diagonales por vértice. Simplemente le resto 3 al número de lados y se acabó. Bien, vamos a ver ahora las diagonales totales. Las diagonales totales se calculan mediante la fórmula D mayúscula. Recuerden que las diagonales totales vamos a representarlos con la D mayúscula. D mayúscula es igual al número de lados multiplicado por el número de diagonales por vértice, es decir, n menos 3 y todo dividido entre 2. Bueno, esta fórmula se multiplica por el número de diagonales por vértice. Ya calculamos el número de diagonales por vértice, que era n menos 3, por el número total de vértices. Si por cada vértice yo puedo trazar n menos 3, pues me multiplico por el número de vértices que hay, ¿no? Ahora, ¿por qué lo divide entre 2? Bueno, esto se hace debido a que cada diagonal está duplicada, es decir, la diagonal que yo trazo de aquí para acá es la misma que trazo de acá para acá, es decir, inicio aquí y termino acá. La otra será la que inicia aquí y termina acá, pero es la misma, solo que está contabilizada de este lado y de este lado. Cada diagonal está contabilizada 2 veces, por eso se tiene que dividir entre 2 para no duplicar la cantidad de diagonales. ¿Sale? Completamos la tabla anterior que teníamos y vemos que, por ejemplo, para el caso de un triángulo, 3 por 3 menos 3 que me da 0, 3 por 0 me da 0, entre 2 me da 0. Es decir, yo no puedo trazar diagonal alguna. Si no tengo ninguna diagonal, tampoco tengo diagonales totales. En el caso de un cuadrilátero, yo tengo que es 4 por 4 menos 3, 4 menos 3 me da 1, 1 por 4 me da 4, entre 2 me daría 2 diagonales por vértice. Pero en 2 diagonales totales, y efectivamente yo puedo trazar una diagonal así y otra diagonal así, es decir, tengo 2 diagonales totales. Bien, lo hacemos exactamente para las demás diagonales. Para el de 5 lados, 5 menos 3 me da 2, 2 por 5 me da 10, 10 entre 2 me daría 5. Y efectivamente en un pentágono yo puedo trazar 5 diagonales. Tendríamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Algunos luego de mis alumnos me dicen, no, profe, ese es un símbolo de brujería, de magia negra, ¿no? De brujería, ¿no? No, es simplemente una estrella. Es el trazo de una estrella a partir del trazo de las diagonales totales en un pentágono. Bien, así bueno, vamos a completar los ejemplos para todos los polígonos que aquí teníamos. Si se fijan, pues es muy sencillo el cálculo, ¿no? No hay gran ciencia en esto, ¿no? Nada más hay que hacer correctamente las operaciones y listo, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora el perímetro de un polígono. ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono? Bueno, el perímetro se calcula sumando todos los lados de un polígono. Por ejemplo, para el perímetro de un polígono se suman el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más hasta el lado n. Tantos sumas como lados haya o lados tenga mi polígono. En el caso de los polígonos regulares se calcula por la fórmula perímetro es igual a n por l. ¿Por qué n? Bueno, porque n es el número de lados y aquí van a ser n veces los lados que tenga el polígono regular. Ahora, como todos son iguales, pues directamente lo multiplico. En lugar de sumarlos, si tengo sumados n veces l, pues lo puedo simplificar como n por l para hacer el cálculo más rápido, porque todos los lados son iguales. Entonces aquí tenemos el cálculo muy sencillito para el perímetro. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un polígono? El área de un polígono regular se calcula con la fórmula área es igual a perímetro por apotema entre 2. Recordemos que el perímetro es igual a n por l, el número de lados por la magnitud del lado, y la apotema, multiplicado por la apotema, entre 2. Aquí tenemos P es el perímetro, A es la medida del apotema, N es el número de lados y L es la medida de los lados. En el caso de que nos proporcionen, no nos proporcionen el dato del apotema, se puede calcular a partir de los datos del número de lados y la medida del lado con la siguiente fórmula. Apotema es igual al lado entre 2 por la tangente de 180 grados entre n, de 180 entre n. En el caso de un polígono irregular, bueno,
Esta fórmula nos va a servir para cuando tengamos que calcular entonces la apotema. No nos den como dato la apotema, pero sí nos dan el dato de la medida del lado. Entonces es mediante esta fórmula que podemos calcular la medida del apotema. Y entonces ya podemos entrar fácilmente a la fórmula del área, porque ya conozco el lado, la apotema y el número de lados. Y todo lo demás pues es hacer operaciones y dividir entre 2 y se acabó. Entonces es también una fórmula muy sencilla. Entonces esto es solo en el caso de que no nos den la apotema. Y podemos calcularla. En el caso de un polígono irregular, el cálculo de su área dependerá del tipo de polígono. Por ejemplo, si es un rectángulo, pues será fácil de calcular. Si es, por ejemplo, un triángulo rectángulo, pues también. Si es un triángulo no rectángulo, por ejemplo, un acutángulo, un obtusángulo, bueno, pues también es fácil de calcular. Con la fórmula de Herón de Alejandría, pues es muy fácil. O bien podría ser un trapecio, y ya tenemos ciertas fórmulas. Hay fórmulas para ciertas figuras. Y si existe una forma para el cálculo correspondiente, pues entonces la vamos a hacer con esa fórmula. En el caso de que sea un polígono sin fórmula para su área, su cálculo consiste en triangular su superficie y mediante la fórmula de Herón de Alejandría calculamos las áreas de todos los triángulos en que dividimos la superficie total y finalmente las sumamos para obtener el área total del polígono. Entonces yo les había comentado desde algunas clases anteriores, que por ejemplo el área de un triángulo se calculaba utilizando la fórmula de Herón de Alejandría. Esta fórmula pues es muy útil porque a veces es muy difícil tratar de calcular áreas en ciertas superficies, pero bueno, mediante este proceso de triangular uno se puede aproximar al resultado con bastante precisión. Cuanto más número de triángulos, mayor sea el número de triángulos en que divido la superficie, más próximo estoy al valor exacto. ¿Sale? Habrá unos que son unos triángulos muy sencillos y puedo llegar al valor exacto muy fácil. Vamos a ver ahora el caso de los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular. Bien, la medida de los ángulos interiores y exteriores se calcula de manera directa con las fórmulas siguientes. El ángulo externo se calcula como 360 entre n. El ángulo interno se va a calcular como 180 por n-2 entre n, recordando que n es el número de lados. Dado que la suma de los ángulos interno y externo es 180 grados, ya habíamos dicho que los ángulos interno y externo eran suplementarios, podemos calcular el ángulo interno con la fórmula ángulo interno es igual a 180 menos el ángulo externo. Recuerden que pues para encontrar el ángulo suplementario había que restarle a 180 el ángulo suplementario correspondiente, ¿sale? Y ya encontramos el segundo ángulo. Ahora, otra fórmula que nos piden es la suma de los ángulos interiores de un polígono. Esto se hace directamente con una fórmula. La suma de ángulos interiores es igual a 180 por n-2. Si se fijan, es muy parecida esta a esta, solo que esta está dividida entre n y esta no está dividida entre n. Entonces yo bien puedo calcular la suma de los ángulos interiores y después, antes de dividirla, la escribo y ya después cuando lo divido ya tengo el ángulo interno. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo también el cálculo, no son cálculos muy complicados. Bueno, hasta aquí tendríamos ya la revisión de la clase como tal y entraríamos ya a los ejercicios. Vamos a ver. Yo aquí tengo el primer ejemplo. Dice, calcula el número de diagonales por vértice y totales para un polígono de 57 lados. Lo primero que debemos de hacer es identificar el número de los apps, que son 57. ¿Cuántos son las diagonales por vértice? Pues calculamos que era n-3, 57 menos 3, pues me da 54 diagonales por vértice. Era muy sencillo el cálculo. Ahora, ¿cómo calculábamos las diagonales totales? Bueno, las diagonales totales se calculaban como el número de lados por el número de diagonales por vértice entre 2. Bien, entonces yo tengo aquí 57 por 57 menos 3 entre 2. 57 menos 3 me da 54. 54 entre 2, pues me da 27. 27 por 57 me da 1539. Lo pueden hacer directamente en la calculadora todo esto y listo, ¿no? Ahí quedaría ya entonces los tres cálculos que me piden. Vamos al ejemplo 2. Calcula el número de diagonales por vértice y totales para un polígono de 91 lados. Bien, el número de lados quedamos que es 91. Diagonales por vértice pues va a ser 91 menos 3, me da 88. El diagonales totales va a ser 91 por 88 entre 2, que me da 44. 91 por 44, bueno, pues me da 4004.
y listo. Entonces ya están ahí los cálculos y las operaciones que me dieron como resultado el resultado en rojo. Vamos al ejercicio número 3. Ya revisamos entonces cálculo de diagonales, diagonales por vértices, diagonales totales. Vamos ahora al cálculo de perímetro y área de un polígono, por ejemplo, irregular, que son como el que se muestra en la figura. Ya tengo entonces aquí un polígono irregular. Yo tengo que este polígono tiene 14, 10, 10, 8, 26 y 8. Y vamos a calcular el perímetro. Pues el perímetro es muy sencillo. Tengo que sumar todos los lados. Comienzo con el 26, 8, 10, 10, 14 y 8. Yo cuando lo sumo, pues me da 26 y 14 me da 40. 40 y 20 me da 60. 8 y 8 me da 16, perdón. Entonces 60 y 16 me da 76. La mitad, bueno, aquí estaría 76. Y listo, ¿no? Ya está. Para el cálculo del área, bueno, pues yo puedo dividir estas dos partes en estas dos áreas. La primera, la parte de abajo, es un rectángulo que mide 26 por 8. En la parte de arriba, bueno, ¿cuánto va a medir? Si esto mide 26 y esto 14, lo que le resta a este lado sería 26 menos 14, me queda 12. Por eso a este triángulo le pongo 12, 10 y 10. Yo calculo este triángulo con la fórmula de Alejandría. La fórmula de Alejandría me dice que primero debo calcular el semiperímetro. 10, 10 y 12 es el perímetro. 10, 10 y 12, que serían 32, entre 2 me da 16. Y ya calculé el semiperímetro. Ahí está. Entonces otra vez tengo 10 más 10 me da 20 más 12 me da 32. 32 al dividirlo entre 2 me da 16. Ahora, sustituyo estos valores en la fórmula de Alejandría. 16, 16 menos 10, 16 menos 10 y 16 menos 12. ¿Cuánto me queda? 16, 16 menos 6 me da 6, 16 menos 6 me da 6 y 16 menos 12 me da 4. Hago números y el resultado que me da de la primera área del triángulo es 48. El otro pues es muy sencillo, es un rectángulo. Base por altura sería 26 por 8. Bueno, 6 por 8, 48, llevo 4. 2 por 8, 16 y 4 me da 20, son 208. Para el cálculo del área total pues tengo que sumar las dos áreas parciales. 48 y 208 me da 256. Y listo. Ejemplo 4, dice, calcula el perímetro y el área del polígono que se muestra en la figura. Vamos a ver, pues vamos a contar cuántos lados tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Es un polígono regular. Para el cálculo del perímetro, como es un polígono regular, multiplicamos el número de lados por la medida del lado. Si el número de lados son 7 y la medida del lado son 5, 7 por 5 me da 35. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, el área me dice que es perímetro por apotema entre 2. Ya tenemos el perímetro que es 35 y la apotema nos dan directamente que es 7, 35 por 7 entre 2. 35 por 7, bueno, me da 210, 245 entre 2 me da 122.5. Y calculamos ya el ejercicio número 4. Vamos al ejercicio número 5. Dice, calcula los ángulos interno y externo para un polígono regular de 34 lados. Calcula también la suma de sus ángulos internos. Y bueno, aquí nos lo piden, ¿no? Entonces vamos a ver. El número de lados, pues quedamos que era el dato que nos dan. Pues en este caso nos dicen que es 34. Ahí está, ¿no? Bien. El ángulo externo quedamos que era 360 entre 34, pues me da 10.59. El ángulo interno pues se calcularía como 180 por 34 menos 2. Si hago 34 menos 2 me daría 32. 32 por 180, como lo tengo aquí, sería 5760. Ese 5760 lo divido entre 34 y me da 169.41 y listo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo número 6 nos pide calcular también los ángulos interno-externo para un polígono regular de 34 lados. Nos dice, calcula también la suma de sus ángulos internos, es decir, la suma de todos ellos. Otra vez tenemos aquí que el número de lados pues es, aquí está mal, ¿no? Este era de 61. Lo corregimos, ahí está. Entonces, tenemos aquí, calcula los ángulos interno y externo para un polígono regular de 61 lados. Calcula también la suma de los ángulos internos. Pues ya quedamos entonces que este tiene 61 lados. Bueno, pues dividimos primero para el ángulo externo 360 entre 61. Bueno, pues entonces nos da 5.9 grados de ángulo externo. ¿Cuánto valdrá el ángulo interno? Bueno, primero calculamos la suma de los ángulos internos. 180, 61 menos 2 me daría 59 por 180, pues me da 10.620.
10.620 entre 61 me da 174.1 grados. Y ya calculamos el ejercicio o el ejemplo número 6. Son muy sencillos, ¿no? Simplemente hay que aplicar las fórmulas, llenar correctamente y hacer las operaciones ya sea en la calculadora o a mano. Vamos a los últimos dos ejemplos. En el ejemplo 7 nos dice, calcula el número de diagonales por vértice y totales para un polígono regular de 27 lados. Su perímetro y área si la medida de sus lados es 5. La medida de su ángulo interior, la medida de su ángulo exterior y la suma de sus ángulos interiores. ¿Qué me piden? Pues todo. En los casos de ejercicios anteriores me pedían por partes, aquí me lo piden todo. Bueno, vamos a hacerlo. El número de lados es 27. Las diagonales por vértice, 27 menos 3 me da 24. Las diagonales totales pues son 24 entre 2 me daría 12 por 27, bueno, me da 324. El perímetro, bueno, como es un polígono regular, son 27 por 5. 27 porque es el número de lados y 5 porque es la medida de cada lado. 27 por 5 me da 135 y ya tenemos solucionado el perímetro. Bueno, como aquí no nos dan el dato del apotema, tenemos que calcular. La apotema es igual a L entre 2 por la tangente de 180 entre L. Bueno, recordemos que L mide 5, como nos dice aquí, y el número de lados es 27. 180 entre 27, pues me da un poquito más de 6 y cachito, la tangente de 6 por 2, y eso le aplico inverso por 5, me da 21.39. Si ya conozco el valor del apotema, pues ya cada vez puedo calcular el área. El área es perímetro por apotema, el perímetro es 135 por la apotema que es 21.39, son los datos calculados anteriormente. Se multiplican y se dividen entre 2. El resultado es 1443.7. Ahora vamos al cálculo de los ángulos externos, internos y la suma de los internos. Bien, el ángulo externo es 360 entre 27, pues me da 13.13. La suma de los ángulos internos me da 27 menos 2, me da 25 por 180, son 360, 450, pero como son por 180, bueno, me da 4500, ¿no? Entonces son 25, ¿no? Bien, entonces son 4500. Para calcular el ángulo interno son esos 4500 entre 27 y me da 166.6. Si se fijan, pues no es más que utilizar correctamente las fórmulas, sustituir los valores que encontramos o que vamos encontrando a lo largo del desarrollo del ejercicio y llegamos al resultado final. Bien, vamos al último ejemplo. Ejemplo 8. Calcula el número de diagonales por vértice y totales para un polígono de 11 lados. Su perímetro y área si la medida de sus lados es 13, la medida de su ángulo interior, de su ángulo exterior y la suma de sus ángulos interiores. Procedemos como en el caso anterior. El número de lados es 11, las diagonales por vértice 11 menos 3 me da 8, diagonales totales son 8 entre 2 me da 4, por 11 me da 44. Perímetro pues son 11 por 13, el número de lados por la medida de cada lado 11 por 13, bueno pues me da 143. Otra vez no me dan el cálculo del apotema, apotema es igual a 13, que es lo que mide el lado, entre 2 por la tangente de 180 entre 11, que son los lados que tiene el polígono. Al hacer números, pues me da 32.73 el ángulo externo, el ángulo interno me da 147.27. Y bien, ¿no? Entonces vamos, ¿cómo calculamos la suma de los ángulos internos? Pues va a ser 180 por 9, 11 menos 2 me da 9, por 0 me da 0, 9 por 8, 72, llevo 7, 9 por 1 me da 9 y 7, 16. Y ahí está, 1620 ángulos internos. Y con eso, bueno chicos, pues concluimos nuestra clase de polígonos. Hasta pronto.